Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sabéis que esta enseñanza, esta instrucción, o varias enseñanzas e instrucciones, porque esto es como una fuente de verdades que nos vienen a nosotros como un torrente, la verdad, surgieron por ese conflicto que tenía constantemente el Señor Jesús. Tenía un conflicto con fariseos, con las tradiciones judías, donde Él había hecho un milagro. En sus manos era un milagro más, un milagro sencillo y corriente, de sanar a un enfermo que estaba esperando aguas turbulentas por un ángel que venía y que podía sanar. Y porque lo hizo en sábado y porque el Señor Jesús dijo que estaba ocupado en las tareas de su Padre, los judíos de aquel lugar de Jerusalén le quieren matar. No pueden comprender y no pueden entender no tanto el milagro en sí, como hemos dicho en otra ocasión, sino el hecho de que Él se haga igual a Dios. En defensa de esto, nuestro Señor Jesús no únicamente quiere excusar o suavizar la situación, sino que claramente se manifiesta para sorpresa también de todos los que estaban allí. Y el evangelista Juan, en su evangelio, nos quiere dar estas instrucciones a nosotros. Ya hemos visto algunas, y como podemos ver en este texto que yo quisiera analizar con vosotros, del versículo 24 en adelante, nos va a hablar de algo que también ha estado señalando en las líneas anteriores, pero que es crucial y que es muy importante. Realmente es de los mensajes hermosos que podemos recibir todos nosotros, en nuestra época como en cualquier otra época. El versículo 21 ya nos lo introduce. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a quien a los que quiere da vida. He aquí, la mano del Señor para dar vida. Dábamos a entender lo que eso podía significar. Jesús es el dador de vida. Y una de las características que le identifica con el Padre, no solamente en lo que es la apariencia y lo que es en la obra, sino en lo que es en naturaleza. No hay quien salve fuera de mí, dicen los profetas en el Antiguo Testamento. No hay nadie que dé vida aparte del Dios creador. Pero en un principio ya estaba allí, dice el Señor Jesús, el Verbo hecho carne ya estaba con el Padre desde el principio y Él es el autor de vida. Si leéis en el
capítulo 1 de nuestro Evangelio, y el versículo 4 dice: en Él, en Cristo, en el Verbo, el Hijo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En ese versículo 4 ya nos estaba mostrando la naturaleza y la actividad de nuestro Señor Jesucristo. No solo los milagros, no solo la enseñanza. ¿Cuántas veces lo tendremos que repetir? Claro que es atractivo para nosotros el poder confiar en un hombre que sana y que cuida y que levanta incluso a los enfermos y a los muertos. Pero no solamente son esos milagros o esas sanaciones físicas que pudiéramos ver, no son las enseñanzas y las instrucciones. En realidad podríamos decir que hay mayor enseñanza en toda la ley de Moisés y gran enseñanza en los apóstoles. Pero podemos ver aquí en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo no ha venido fundamentalmente a sanar el cuerpo o la mente, ni a hablar, a instruir. Ha venido a hacer algo más importante que está unido a lo que es su naturaleza. Él, porque es el autor de la vida, nos lo dice también en el libro de Hechos, Él, que es el autor de la vida, ha venido aquí, fijaros bien, a dar vida. La primera reacción que pueda pensar es: bueno, yo de momento no lo necesito. No necesito que me den vida, ya tengo vida. O ya vendrá un momento cuando venga la muerte y entonces sí que necesitaré la vida. Pero claro, lo que nos va a hablar aquí es mucho más profundo que esa idea superficial. Nos va a hablar de cosas mucho más extraordinarias. La vida de la que está hablando es solamente vida que puede venir del Padre. Solo el Hijo, por ser igual al Padre, puede dar esta vida. Decimos muchas veces que el padre o la madre ha traído a la vida a su hijo. Claro está, no estaba y ha venido y ha nacido de su vientre, pero sabemos que detrás de él está todo el misterio de la vida, que es la obra de Dios, a través de la unión de un hombre y una mujer, pero mucho más misterioso de lo que nosotros podamos albergar. Cuando vemos las plantas que surgen de una semilla muerta y podemos ver una gran plantación, un gran árbol que ha surgido de aquella semilla muerta, decimos sí, ha surgido de la tierra, pero estamos hablando de cosas mucho más extraordinarias, y es ese creador, sustentador de todas las cosas que está detrás de toda semilla de la tierra, de todo animal que se mueve o de toda persona que viene a este mundo. Pero lo que nos está tratando aquí, nuestro pasaje, es mucho más profundo que todo eso incluso. No es simplemente algo físico que pueda ocurrir y no es el misterio de la vida de la que tanto nosotros podamos estar sorprendidos, sino que tiene que ver algo, como hemos dicho, que tiene que ser parte del Padre y solamente del Padre. Por tener vida en sí mismo, nos dice la Escritura, es que solamente Cristo puede dar la vida. El versículo 26 que tenemos con nosotros: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Compararos vosotros. Vosotros tenéis vida. Supongo que aquí todos nosotros somos seres vivos. Alguno a lo mejor con su cara parece que está más muerto que vivo. No, pero estamos vivos. Pero sabéis también otra verdad grande: vuestra vida es prestada. La vida no depende de vosotros. Ni la habéis pedido, ni la podéis dejar cuando vosotros queráis. Es simplemente que Dios os ha dado unos años de vida, una oportunidad y unas opciones que tienen que ver con su gloria y con su servicio, etcétera. Pero vuestra vida es un regalo de Dios, que la puede quitar cuando Él quiera. Cuando nosotros estamos hablando de Dios, el Creador, y por tanto también estamos hablando del Hijo, no estamos hablando de una vida que ha recibido, sino que Él es el autor de la vida. Que Él es el que da la vida, Él es el productor de vida, porque Él es la vida en sí mismo. No es simplemente que estamos diciendo que Dios está vivo, porque tiene reacciones, y tiene actitudes, y tiene movimiento, sino que todo lo que se mueve, todo lo que vive, todo lo que siente, todo lo que es a nuestro alrededor, depende completamente de Él, que tiene la vida en sus manos. Y cuando lo está diciendo del Señor Jesucristo, no es que esté diciendo que, bueno, en cierto momento el Hijo ha recibido la vida que no tenía, no es que antes en el pasado el Señor Jesús no existiera o el Hijo de Dios no fuera, sino que Él es fuente de vida también ahora en medio de nosotros.
Él siempre estuvo unido en la eternidad con el Padre. Antes de que el mundo fuese, dice el Señor Jesús, yo ya era. Y Él no ha cambiado y no ha mutado en ningún momento. Así que pensemos que Dios ha existido siempre, no lo podemos explicar, simplemente podemos decir siempre ha sido el que es, porque Él es el autor de la vida, y ahora nuestro Señor Jesucristo se ha revelado a nosotros como ese autor de la vida. Y no es que haya recibido algo que no tuviera, sino que ahora lo ejerce para que tú puedas ver y entender. Por eso en el versículo 21 dice, yo doy vida a quien quiero darla. Él es el que tiene el poder de la vida. Y este tema que es tan fundamental desde el capítulo 1, versículo 4, como ahora en este capítulo que tenemos 5 y más adelante en otros lugares, es crucial porque lo que está hablando es que, fijaros bien, el pecado necesita perdón a través de la muerte de alguien que esté sin mancha y esté vivo. Y nos va a revelar en el libro de Hechos, lo podemos leer de manera clara, que el autor de la vida ha entregado su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Es decir, que estábamos muertos en nuestros pecados y se nos ha regalado vida por aquel que ha muerto, que estaba vivo de por siempre. Él, el autor de la vida, morir para que nosotros, muertos, pudiéramos vivir y vivir eternamente. Es de los más grandiosos misterios y de las doctrinas más profundas en la cual nosotros deberíamos de regocijarnos día tras día. Pero bueno, aquí estamos. Nuestro Señor Jesús dice, es el dador de vida. Y da vida a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Es decir, y este es el mensaje del Evangelio que nos viene plegado, unido a lo que es la naturaleza de Cristo y la naturaleza del Padre. ¿Quieres vivir? La única manera, la única opción, el único camino que tú tienes para vivir y vivir lo que esto pueda significar, que ahora lo miraremos, la única cosa que puedes hacer es acudir al autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos yendo al mundo a proclamar el Evangelio, no estamos hablando de otro camino, de otra opción o posibilidad para vivir. Lo que estamos diciendo es que es la única posibilidad para vivir. Tienes que enfrentarte a la realidad de las Escrituras. Cuando Cristo nos dice que es el camino, nos está diciendo que es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esto es importante. No hay otro que tenga vida en sí mismo y por tanto no hay otro que te puede dar la vida que tú necesitas. Y lo que estamos diciendo es que no puedes por tanto acudir a otro o a ninguna otra fórmula para alcanzar la vida. Fuera de mí no hay quien salve, nos vuelve a decir Isaías en el capítulo 43, el capítulo 45 y en tantos otros lugares. ¿Lo podéis entender? Fijaros bien, si tú quieres vivir, si quieres vivir en esta tarde y quieres extender tu vida en abundancia rica y eterna, la única opción que tienes es venir a acudir a la fuente y a la fuente de vida, y esa fuente de vida única, ese único manantial natural del cual tú puedes vivir para vivir eternamente es el Señor Jesucristo. Y solamente por medio de Él. Nos dice el versículo 24, esa fórmula por la cual nosotros podemos beber de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fijaros bien lo que nos está diciendo. Tenemos la fuente que es el Padre, del cual viene nuestro Señor Jesucristo y viene como nuestra fuente de vida, en el cual debemos de acudir porque Él solo puede darnos la vida que tú y yo podemos necesitar. Y esta manera de venir y esta manera de beber es esto, que creáis, dice la palabra del Señor Jesús. La única manera de poder arrancar esa agua vital para vosotros es que oigáis la palabra de Jesús y creáis en aquel que ha sido enviado de parte del Padre. Oír y creer. Oír es hacernos receptivos
de lo que el Señor Jesús está diciendo. Fijaros ahí lo que está ocurriendo delante de aquella multitud de judíos, de fariseos, que han visto un milagro, que son testigos de que aquel hombre que llevaba tantos años inválido o enfermo y que ha sanado por completo, y ahora descubren que es aquel Jesús, el hijo del carpintero, no muy lejos de otra ciudad donde ellos podían conocer toda la familia. Y él ha venido y se ha presentado y nos está diciendo: veis, mayores cosas vais a ver. No únicamente que yo puedo sanar a los enfermos, yo soy el autor de la vida. Y podéis beber de este agua para tener vida eterna, podéis venir a mí si realmente escucháis, recibís lo que yo estoy diciendo, si no comprendéis y aceptáis el mensaje que os estoy dando y creéis la promesa y la palabra del Padre. Si esto fuera insuficiente, que no lo es, nuestro Señor Jesús se revela a la misma vez como el juez. Lo podéis ver en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. O lo podéis ver en el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, o lo podéis leer también en el versículo 30. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La idea de que nos está poniendo aquí Juan y que está trayendo nuestro Señor Jesús de juez es que Él es quien decide. Él es el que tiene toda la opción. Él es el que muestra su voluntad para hacer y deshacer, a quien salva y a quien no. Yo salvo a quien quiero, dice. Y estoy haciendo lo mismo que está haciendo el Padre. A mí vendrán, decíamos el domingo pasado, a mí vendrán los que trae mi Padre y escuchan mi voz. No hay ninguna idea discordante en esta línea. Tanto el Padre los da como yo levanto mi voz y la reciben y me escuchan y vienen, y entonces el Padre decide en la eternidad y yo decido ahora, al ser receptivos de mi mensaje, quién vive y quién muere. La autoridad del juez, tanto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestro presente, es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. O pagas o sales libre, o eres culpable o eres inocente, o tienes o se te quita. Y lo que nuestro Señor Jesús dice: yo como autor de la vida ofrezco la vida a aquellos que quieren escuchar mi voz, que quieren creer al Padre, y por tanto juzgo a aquellos que han de vivir o que han de morir. Al final será lo que el Padre me da, pero será aquellos que vienen a mí porque han recibido mis palabras. Sus palabras de salvación son las palabras que perdonan. ¿Entendemos? Lo que estamos diciendo es que si queréis encontrar el perdón para vuestros pecados, si queremos encontrar vida eterna, si queremos librarnos de nuestras cargas de culpa, la única manera, la única salida es rendirnos delante del juez, que resulta ser también que provee de toda la vida abundante para nosotros. No solamente en el presente, porque nuestro Señor Jesús va a salvar o va a condenar a aquellos que reciben su palabra o la rechazan, sino que lo hará también cuando se siente en el gran trono. Leer una y otra vez el libro de Apocalipsis y podréis ver el Cordero de Dios sentado en el trono, y podéis ver aquel que juzga a las naciones, podréis ver aquel que dice: poneros a la izquierda y poneros a la derecha. En el Evangelio, en 2 de Tesalonicenses, Pablo constantemente nos lo está diciendo. El Señor Jesucristo ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. El que ha venido como un cordero, el que es el autor de la vida, ahora se sienta como un juez. Es que no podéis acudir a ningún otro lugar, es que no tenéis ninguna otra opción. Él sabe todos vuestros pensamientos, conoce todas vuestras obras, no tenéis escapatoria. La única salida que se os presenta para que podáis vivir. ¿Por qué vais a morir?, dice la Escritura. ¿Por qué vais a rendiros en este momento? ¿Por qué no acudís a aquel que tiene el poder para salvar, para perdonar, para dar la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que además de ser igual al Padre y es el autor de la vida, es el juez de vuestras obras y de vuestras palabras? No hay otra opción para ti y para mí. Y todo lo que demás pueda mostrar el mundo es un engaño del diablo. Si crees que tienes otra opción personal para ti mismo, si crees que tienes capacidad, méritos o medios u obras que puedan venir de tu propio corazón sin la obra del Espíritu, te estás engañando. Si vienen otros a presentarte otras filosofías, otras sendas en las cuales puedas caminar, te están engañando. La Escritura nos lo manifiesta claramente: yo tengo el poder de la vida.
Solamente podéis venir a mí si queréis vivir. Yo soy el juez que os juzga y ve vuestra necesidad. No puedes encontrar perdón y salida si no es a través de mí. Pero claro, después de enfatizar cómo Cristo es el autor de vida y cómo Él da la vida a quien quiere y como quiere, cómo es Él el que juzga porque está haciendo la misma tarea del Padre, no hemos resuelto una cuestión importante. ¿De qué vida está hablando? ¿Qué vida es esta que está ofreciendo? Claro, enseguida podemos leer el versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Pero aún así, esta vida eterna, ¿qué significa? Significa que vamos a estar aquí por siempre, que nos vamos a convertir en una especie de inmortales, que vamos a tener que aguantar los mismos problemas y los mismos conflictos, que vamos a estar bajo los mismos gobiernos y las mismas políticas. Terrible sería que tú y yo nos convirtiéramos en inmortales. No está hablando de vida eterna, de continuar igual que estamos ahora en este mundo. ¿De qué está diciendo? ¿Qué se refiere? ¿Qué es lo que tú necesitas que quizás no te has dado cuenta que necesitas? Bueno, lo que sí nos va a mostrar este pasaje y otros lugares de las Escrituras es que esta vida eterna y esta vida abundante o vida rica que vamos a recibir tiene que empezar aquí. Pero no empieza aquí y termina aquí, sino que empieza aquí y continúa. Cuando nos está hablando de vida eterna es que es algo que a ti ahora te falta, pero que puedes alcanzar ahora en el presente y que lo vas a poder estirar y disfrutar hasta la eternidad. Pero no es en el mismo crescendo, no es de la misma manera, con los mismos conflictos que poco a poco se pueden ir resolviendo, sino que vas a poder recibir un matiz de algo de lo que te espera en otro momento más extraordinario que tiene que venir después de la muerte física. Lo que nos dice este pasaje, por ejemplo, versículo 24 otra vez, dice, y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, la vida eterna de lo que nos está diciendo que no es simplemente un continuar sin cesar en esta vida, inmortalidad, que no está hablando de que es algo que tenga que esperar y que no podemos tener ahora de alguna manera de poder disfrutar. Lo que está hablando es que tiene una vinculación con lo espiritual. Dice, estamos condenados. Si leéis en los primeros capítulos del libro de Juan, dice que los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el Hijo de Dios. Y la condenación no es simplemente que vamos a tener que cargar un dolor en nuestra espalda o un tormento físico en cierto lugar, sino que nuestra condenación es perder toda esperanza por siempre de aquello que hemos perdido por nuestro pecado, arrogancia, envidia, pereza, inmoralidad, etc. Lo que nos está hablando es que, mirar, por el hecho mismo de ser quien eres y de vivir como has vivido y de hacer las cosas que has hecho, mereces la condenación. Jesús es juez y te dice, a través de las Escrituras, nos dice directamente a nuestras conciencias, ¿ves lo que has hecho? ¿Ves tus pecados? ¿Ves cómo has pecado en el día de ayer? ¿Ves cómo pecaste en la semana anterior? ¿Ves cómo has pecado en toda tu vida pasada? ¿Has llegado a esta situación? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que dice la Escritura que la rebeldía, que la rabia que tú tienes sin freno es un pecado delante de los ojos de Dios? ¿Te das cuenta que tu confianza en otro que no sea Dios es idolatría? ¿Te das cuenta que esos pensamientos impuros es como si hubieras pecado literalmente? ¿Te das cuenta de que has mostrado codicia por las cosas que Dios mismo condena? Todo esto es pecado y la ley dice que el pecador debe morir por causa de su pecado. Si has sido un mal hijo, si has sido un mal padre, si has sido un mal ciudadano, si has sido un mal esposo, una mala esposa, sea lo que sea, como has actuado, ¿no te das cuenta de que te está diciendo la Escritura, te está diciendo la conciencia y te está señalando Cristo con su palabra que eres culpable y que como culpable tienes que recibir la condenación? No puedes entender que la ley te acusa y dice que tendrás que pagar por toda la eternidad aquello que has dicho o aquello que has hecho.
Que si has querido y has actuado de manera indiferente ante la voz de Dios, eso merece tu culpa, tu condenación por toda la eternidad. Podemos entender, por tanto, que de alguna manera la vida eterna que está hablando aquí en este pasaje tiene que ver con romper las ligaduras de la condenación. De que en lugar de que se nos levante en el juicio y nos digan culpable, lo que nos puedan decir es no va a tener condenación. ¿Podemos entender esto? Tu vida eterna tiene que pasar por la redención, el pago por tus pecados. Si no pasa por esto, no tendrás lo que se te está prometiendo. Esto es lo que la Escritura nos habla de la muerte segunda. Pero no solamente eso. Lo que nos está hablando también en este pasaje es que de alguna manera nosotros estamos espiritualmente muertos. Delante de Dios no podemos tener vida, no podemos actuar con lo que Él demanda y por tanto nuestros actos son actos de un moribundo, de un hombre muerto. No tienen ningún sentido, ninguna utilidad. Estamos levantando castillos que son polvo de muerte. No tiene ningún sentido todo lo que podamos hacer de nuestros rituales y de nuestros sacrificios. Estamos espiritualmente muertos, no escuchamos la voz de Dios, no tenemos oídos para oír, no tenemos corazón para sentir. Estamos totalmente alejados de la presencia de Dios. Por tanto, la vida eterna tiene que venir por en algún momento, de alguna manera, la señal de condenación se nos quite y los primeros pasos de vida espiritual aquí lo podamos tener. Pasar de muerte a vida, como nos dice aquí, no es únicamente un hecho futuro, sino tiene que ser un hecho presente, tiene que ser un hecho de ahora. ¿Dónde estás espiritualmente? Y para poder alcanzar todo el premio, todo el regalo que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser haciéndote consciente de tu culpa. Y cuando te hagas consciente de tu culpa, de que tú no puedes y que tienes que recibir vida, que pueda venir el Espíritu y traerte el hálito de vida a tu corazón, que puedas empezar a respirar y a sentir y que puedas recibir ese oír la voz del Señor y creer las promesas del Padre que tenemos en su palabra. Pero no solamente es esto. Lo poderoso de esta vida que se nos ofrece en el Señor Jesucristo, que es el autor de la vida, que está haciendo la misma obra que el Padre, es que además un día tú te vas a morir. Porque claro está, podríais decir, mira que Luis está hablando mucho acerca de la vida y ¿quién de nosotros va a estar aquí dentro de 50 años? O dentro de 100 años. Todos nos vamos a morir y todos vamos a desaparecer en nuestras tumbas o en nuestros nichos. No tiene ningún sentido si no fuera, porque nos está diciendo en los últimos versículos que hemos leído, que los muertos físicos resucitarán para recibir aquello que se les ha dado. Es decir, que si bien nosotros tenemos que experimentar la muerte física de nuestros cuerpos, si nuestra muerte física de alguna manera la podemos vincular a la liberación de la condenación y a nuestro respirar, a nuestro primer hálito de creer, esa muerte no podrá contra nosotros. Nuestra primera batalla parece que la hemos perdido, porque todos aquí nos vamos a tener que enfrentar un día al dolor y a la muerte. Y si no es que el Señor viene antes, pues vamos a tener que descubrir que un día nuestros ojos se van a cerrar para no volver a abrirse. Tendremos que pasar por esa experiencia difícil y dura. Ahora bien, la vida que nos da el Señor Jesucristo no es simplemente el de romper la condenación que estaba ya fija sobre nosotros, no es el que nos dé esta vida espiritual por la cual podemos entender el Evangelio y recibirlo con ansiedad, con nuestro corazón, sino que además, no os preocupéis, aquellos que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo, aun cuando paséis por la experiencia de la muerte y vuestros cuerpos se conviertan en polvo en vuestras tumbas o alimento para los peces en el mar, no os preocupéis porque los muertos resucitarán a la voz de nuestro Señor. El poder de nuestro Señor Jesucristo no es únicamente que por su voz tú puedes vivir espiritualmente, ser sensible al Evangelio, sino que además nos dice aquí que ante su voz los muertos resucitarán. De la misma manera que Lázaro tuvo que salir de su tumba cuando escuchó la voz de nuestro Señor, así lo harán todos los muertos. Pero con una gran diferencia.
La diferencia está en que algunos podrán ser salvos y redimidos y otros resucitarán para su propia condenación por causa de sus obras malas. ¿Estás preparado para ese encuentro, para ese juicio, para ese destino? La vida que nos ofrece el Señor Jesucristo es que un día, no importa cuándo, no importa cómo, tu alma, tu espíritu se unirá a tu cuerpo y escuchará la voz del Señor y saldrá para juicio, porque después de la muerte hay juicio. Si hiciste el bien, nos dice en el capítulo 3, por si acaso alguno tiene dudas, en el capítulo 3, versículo 21, es importante que lo podamos leer, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No está hablando aquí, en esta parte de nuestro pasaje, que la salvación es por obras. Lo que está diciendo aquí, aquellos que hicieron las obras en Dios. Es decir, las obras del Padre, capítulo 6, en el siguiente capítulo, versículo 29, que es creer en el Señor Jesús. Y aquellos que hicieron lo malo, que nos dice el capítulo 3, versículo 19, es rechazar la luz. No es que uno se salve por hacer obras buenas y se condene por hacer obras malas. Nosotros nos salvamos porque escuchamos la voz de Dios y reconocemos a nuestro Salvador. Y los que conocen mi voz, que son aquellos que son traídos por mi Padre, entonces yo los llamaré y les diré, sois míos. Y nosotros les seguiremos como lo que es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y habremos hecho aquello que el Padre decía que deberíamos de hacer, oír la voz del Hijo y creer las promesas del Padre. Pero aquellos de vosotros que todavía tengáis sobre vuestra conciencia la culpa de vuestro pecado, que todavía seáis estos muertos andantes espirituales, aquellos que habéis rechazado la voz del Señor Jesucristo como aquel que os puede dar la vida, y que os habéis conformado con unas cuantas obras externas o simplemente cerrar los ojos y esconder la cabeza como lo hace la avestruz, recordar que un día vuestros cuerpos también resucitarán, pero no para tener la vida eterna, sino para tener la eterna condenación. Y la vida eterna, de la que está hablando aquí, no es únicamente que saldremos de nuestras tumbas para tener que continuar esta vida aquí, sino que se nos ha prometido que hay un lugar extraordinario, indescriptible, por la grandeza y por la hermosura de esto significa. Tus cuerpos se van a resucitar, pero cuerpos glorificados, cuerpos diferentes, cuerpos extraordinarios para que tú puedas vivir en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que está siendo preparada. Es necesario que yo vaya a la casa de mi Padre y prepare morada para vosotros. Y esto es lo que nos espera. La vida eterna no es únicamente continuar por un poco más de tiempo o por toda la eternidad en este mundo de conflictos y de amenazas de que el sol se apague. No os preocupéis por todas estas cosas, porque resucitaréis para estar conmigo todos los días en la eternidad y disfrutar de la gloria, para que seáis semejantes a mí delante del Padre. Vida eterna, vida abundante, lo que Cristo te da, no lo puedes medir, no lo puedes calcular. Es tan grande y es tan extraordinario que necesitamos toda nuestra vida aquí para poder llegar a comprenderla en parte. Pero terminamos con una conclusión. La vida eterna, la vida de la que está hablando este pasaje, de lo que es el Señor Jesucristo, autor, esta vida eterna solamente se alcanza aquí. Y se alcanza ahora. Este es el momento. No se va a alcanzar en la resurrección. La resurrección es la ratificación de lo que ahora ya tienes. Se completará en gloria. Pero mirad, si ahora no tienes la vida que es en Cristo Jesús, no la esperes después. Si algo nos ha enseñado es que lo que puedas rechazar ahora puede convertirse en tu condenación para siempre. Pero lo que puedas tener ahora en la promesa del Padre, hoy es día de salvación. Si hoy pones tu confianza, a pesar de tus pecados, a pesar de tus conflictos, de tu lucha, de tu vida moribunda, si a pesar de todo eso, hoy y ahora pones tu confianza en el Señor Jesucristo, no te preocupes, porque no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar lo que Cristo te ha dado. La salvación, por tanto, se alcanza ahora. Se ratificará en la resurrección y se completará en gloria. La segunda cosa que tienes que entender es que todo esto de lo que estamos hablando, Cristo es el único que la otorga. Él es el único que puede dar vida.
No hay nada que puedas encontrar en este mundo, ni en ti ni en otro, que te pueda dar lo que Cristo te va a dar. Solamente Jesús. No hay santos, no hay vírgenes, no hay gurús, no hay líderes religiosos, no hay filosofía, no hay pensamiento humano, no hay coalición de pensamientos humanos o de naciones que te puede dar lo que únicamente Cristo te puede dar. Para esto he venido al mundo, para que tengáis vida, la tengáis en abundancia. Si no tienes a Cristo, no tienes nada en absoluto. Y en tercer lugar nos dice la Escritura claramente, si queréis tener esta vida extensa que empieza aquí y continúa en la eternidad, y te das cuenta que la única fuente es el Señor Jesucristo, Él solamente la da a aquellos que creen, que ponen su confianza en lo que el Padre ha hecho y lo que Cristo ha cumplido. ¿Crees? Si crees, vive. Si no crees, corre a los pies de Jesús y pide perdón por tus pecados. Amén.